Hola jóvenes, buenos días y empezamos con la segunda parte de el movimiento. En el video anterior estuvimos viendo acerca de algunos antecedentes históricos y algunos de los personajes más relevantes en relación al movimiento: Aristóteles, Arquímedes, Da Vinci, Galileo Galilei y el buen Isaac Newton. En este último, lo que veremos ahora es la continuación precisamente de este último físico, que es Isaac Newton. Nuestro tema es entonces las leyes del movimiento. Nosotros ya habíamos visto la diferencia, o mejor dicho, el concepto de lo que es la mecánica, y quedamos que la mecánica estudia el movimiento de los cuerpos y se divide en dos grandes ramas. Se divide entonces en cinemática y dinámica. La cinemática va a estudiar los diferentes tipos de movimiento de los cuerpos sin atender las causas que lo producen, es decir, lo único que va a estudiar es el movimiento en sí, mientras que la dinámica va a estudiar las causas de ese movimiento. En relación a esto surgen diversas leyes que tratan de explicar el movimiento o fórmulas físicas que nos ayuden a determinar con números el porqué de ese movimiento, ¿sale? Y por ello surgen diversas teorías, diversas leyes, diversas fórmulas matemáticas y físicas para dar la explicación a estos fenómenos. Empezaremos entonces con las leyes de la dinámica, también llamadas leyes del movimiento de Newton. Newton creó tres leyes que trataban de explicar lo que era el movimiento, ¿sale? Las famosas tres leyes de Newton. Las veremos una por una. De hecho, en realidad creó muchas más, pero estas son las más representativas o las que más se han señalado a lo largo del tiempo. La primera ley marca que todo cuerpo permanecerá en reposo o en movimiento a velocidad constante en línea recta, al menos que una fuerza externa lo haga cambiar de opinión. Esta tiene dos acepciones o dos formas de entenderse. Dice que todo cuerpo va a mantenerse en un estado de reposo o movimiento en línea recta, a menos que una fuerza sobre él lo obligue a cambiar su estado. ¿Vale? Entonces, todo objeto se va a mover en línea recta, a excepción de que se le aplique una trayectoria diferente o el movimiento que se realice con él sea diferente. El experimento para esta primera ley es este: si nosotros estamos girando un objeto atado a una cuerda y lo soltamos de repente, a pesar de que ha estado girando en forma circular, obviamente, este va a mantener una trayectoria recta al momento de que nosotros lo soltemos, ¿sale? Entonces, se aplica lo que es la primera ley de Newton. Todo objeto va a mantener
en estado de reposo o movimiento en línea recta, siempre y cuando no haya algo externo o una fuerza externa que lo haga tener un movimiento diferente, ¿sale? En este caso tenemos un objeto, una manzana, por ejemplo, en el dibujito, nosotros lo estamos girando. Si lo soltamos, va a tener una trayectoria recta, siempre, no importa que haya dado 1.000.000 de vueltas acá, siempre va a mantener una línea recta, ¿sale? Entonces esa es la primera ley de Newton. La segunda ley de Newton establece que para cambiar el estado de movimiento de un objeto debe ser aplicada una fuerza externa, ¿sale? Esto es necesario también o es inversamente proporcional también a la masa de un cuerpo. Dicho de otra manera, esta es la explicación a la ley de Newton. Dice que si se le aplica una fuerza constante a un objeto, la aceleración va a depender en primer lugar de la fuerza que le apliques, es decir, qué tan fuerte empujes el objeto o hagas algún movimiento con él, y va a depender también de la masa. ¿Cómo podemos comprobar este ejemplo? En primer lugar, empuja, por ejemplo, un mueble pesado. El esfuerzo que debes hacer o la fuerza que debes aplicar es muchísimo mayor a que si movieras, por ejemplo, la manzana de aquí. ¿Vale? Lógicamente, este se va a mover más lento, inclusive aplicando la misma fuerza que este otro objeto. Entonces, para que el movimiento de un objeto se dé, deben de depender dos situaciones que son las que ya nombramos aquí. La fuerza que se le aplique al movimiento y la masa de ese objeto, es decir, qué tanta cantidad de materia tiene ese objeto. Y es así como podemos comprobar esta segunda ley de Newton. Aplicando la misma fuerza a dos cuerpos con diferente masa, el resultado va a ser que el cuerpo con menor masa o con menos cantidad de materia se va a mover mucho más rápido que el cuerpo que es más pesado o tiene más masa. Y por último, la tercera ley de Newton menciona que si se le aplica una fuerza a un objeto, este aplica una fuerza igual pero en sentido contrario. Dicho de manera común o coloquial, hemos escuchado el dicho de a toda acción corresponde una reacción, y un ejemplo de este es que si nosotros tratamos de empujar un mueble pesado sentados en una silla con ruedas, lo más probable que pase es que en lugar de empujar el objeto nos empuje a nosotros dado la misma fuerza que estamos aplicando, ¿sale? Pero en sentido contrario, ¿no? Empujamos el objeto hacia acá y nosotros nos vamos a mover hacia acá, en sentido contrario. ¿Sale? A eso se refieren entonces las tres leyes de Newton. Nosotros ya habíamos visto anteriormente también la diferencia, por ejemplo, entre peso y masa, que en física son dos cuestiones que no debemos de confundir en absoluto. El peso es la acción de la gravedad sobre un cuerpo, mientras que la masa es la cantidad de materia o moléculas o átomos, como quieras denominarle, es la cantidad de materia en un cuerpo. Aquí en la Tierra va a depender la gravedad con la que atrae la Tierra a los objetos hacia su centro. Por eso es que las personas de aquí pueden mantenerse de cabeza, por llamarlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque la gravedad los atrae hacia el centro, independientemente en qué parte del globo se encuentren. ¿Sale? La gravedad en la Tierra es de 9.81
metros sobre segundo al cuadrado. Esa es la cantidad de fuerza, por llamarlo de alguna manera, que ejerce el centro de la Tierra para traernos hacia ello. Es por eso que todos los objetos caen al suelo. Podemos convertir lo que es el peso, o la masa, mejor dicho, convertir la masa en peso sabiendo la siguiente fórmula. Vamos a calcular el peso de una persona cuya masa es de 60 kilogramos. Ya hemos hablado anteriormente de que la masa se mide en kilogramos y el peso se mide en newtons, ¿sale? Entonces, va a depender para el peso la masa de una persona. No es el mismo el peso de una persona con 60 kilogramos que el peso de una persona de 10 kilogramos o de 5 gramos, ¿sale? Entonces, son cantidades diferentes. La masa, quedamos que es de 60 kilogramos. La gravedad es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y lo que necesitamos calcular es el peso. El peso lo vamos a poner con W. Para identificarlo es con W, de weight en inglés. Pero bueno, la fórmula es peso es igual a masa por gravedad. Entonces lo único que tengo que hacer es una simple multiplicación. Peso es igual a la masa, 60 kilogramos, por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Hago esa operación, 60 por 9.81 igual a 588.6. 588.6 ¿qué? Newtons. ¿Vale? Y así de fácil convertimos el peso, que se mide en kilogramos, a newtons. Esto va a variar el peso de una persona. Quedamos que ahí estaba en la Tierra. Esta es la Tierra. La masa era de 60 kilogramos y el peso calculamos que era de 588.6. ¿Sale? Ahora, cuestión diferente, esta es en la Tierra. Si la persona se encuentra, por ejemplo, en la Luna. En la Luna, la gravedad es diferente al de la Tierra. La gravedad en la Luna es de 1.62 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que esta misma persona, pongamos que se llama Pedro. Pedro en la Tierra tiene una masa de 60 kilogramos y tiene un peso de 588.66. Si Pedro viaja a la Luna, Pedro tendría una masa de 60 kilogramos, pero su peso va a variar. ¿Por qué? Porque la gravedad es diferente. Para calcular su peso en la Luna, tendríamos entonces que hacer la siguiente operación. Es la misma. Masa es igual a los 60 kilogramos de Pedro. Y la gravedad, que es con G minúscula, no sé por qué la puse mayúscula aquí. Gravedad, ahí está. Es de 1.62 metros sobre segundo al cuadrado. Vamos a calcular el peso de Pedro ahora en la Luna. Tendríamos que hacer el mismo 60, pero ya no lo voy a multiplicar por 9.8, que es la gravedad en la Tierra. Tendría que ser por la gravedad de la Luna, que es 1.62 metros sobre segundo al cuadrado.
¿Sale? Entonces multiplicamos 60 por 1.62 igual a 97.2. 97.2 ¿qué? Newtons. Si te das cuenta, el peso de Pedro sí varía en la Luna. ¿Por qué? Porque para el peso se toma como referencia la gravedad, mientras que en la masa no. La masa es simplemente la cantidad de materia que tiene un cuerpo, ¿vale? Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro. Si te das cuenta, es muchísimo menor la gravedad en la Luna que en la Tierra. Por eso es que en la Luna los astronautas medio flotan o sus saltos son un poco más extensos. ¿Sale? Por eso mismo. ¿Por qué? Porque el centro de la Luna no los atrae tan fuerte como nos atrae la Tierra y por eso nosotros estamos bien pegados al suelo. ¿Vale? Entonces así es como funciona esto del peso, la masa y las leyes de Newton. Como actividad se te va a quedar calcular tu masa y peso tanto en la Tierra como en la Luna y la masa y peso de un familiar, de quien tú quieras, tu mamá, tu abuelo, tu papá, tu hermana, hermano, etcétera, ¿sale? Entonces vas a calcular esos elementos. Nos estamos leyendo por WhatsApp, anota todas tus notas correctamente y cualquier duda que tengas, mándame un mensaje, ¿vale?